hogar, donde vamos a poder ver la iluminación LED que vamos a tener aquí en la escalera. Un área de recibidor a doble altura, el área social exterior. Así que estoy segura que esta casa les va a fascinar y bueno, vamos a empezar con el recorrido. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video recorrido de su canal favorito de Base Cúbica Inmobiliaria. Y el día de hoy estoy muy gustosa de presentarles esta propiedad. Esta propiedad está muy bien ubicada, tanto en la ubicación de la privada, porque déjenme decirles que estamos en la zona de Temozón, específicamente en la privada Soluna, que está ubicada a unos más o menos 10 minutos del periférico de la ciudad de Mérida, igualmente como a unos 7-8 minutos del centro comercial La Isla, así que tenemos una muy buena ubicación por esa parte y también ubicada dentro de la privada porque estamos justamente en una esquina. Pues como les platicaba, esta casa está ubicada en una esquina, por lo que vamos a tener una fachada que se va a distinguir bastante, prácticamente desde dos puntos o desde dos vistas, por decirlo de alguna manera. Quiero platicarles igual que tenemos un terreno de 362 metros cuadrados, tenemos 14.5 metros de frente y 25 metros de fondo. Y por aquí ya vamos a empezar a notar la distribución que tenemos en la casa. Aquí vamos a tener un espacio de estacionamiento techado para 3 vehículos. Por este lado también vamos a tener un área o más bien un acceso hacia el pasillo de servicio y de este lado de aquí es donde vamos a tener el acceso principal que vamos a detallar ahorita porque está muy padre con estas escaleritas. Como les había platicado, pues al tener esta casa en esquina también vamos a tener este detalle de jardinera que va a vestir mucho la fachada de este lado de la casa. Algo que también me gustaría recalcar es el tipo de acceso que vamos a tener. Como les comentaba, es mediante estas escaleras que también le da cierto toque moderno, cierto diseño a la fachada de la casa. Y también por acá nos vamos a tener unas tomas de atardeciendo donde vamos a poder ver la iluminación LED que vamos a tener aquí en la escalera, pues que también le da mucha vista a la casa. Y por acá ya vamos a tener el acceso directo hacia la casa. Vamos a tener aquí un techadito y vamos a notar que tenemos una puerta de muy buena altura con la parte de cristal fijo en esta área de la puerta. Y ahora sí, bienvenido a tu nuevo hogar. Y perdona que esté así haciendo fuerza, pero la verdad es que esta puerta está algo pesadita. También me gustaría comentarte que tenemos un acceso mediante la cerradura digital. Y pues también lo primero que vamos a observar a detalle, pues es la parte de la escalera. Aquí realmente tenemos un área de recibidor a doble altura y eso hace que también la escalera luzca bastante bien. Aquí por debajo de la escalera también vamos a tener un detalle de jardinería, pues aquí le puedes adecuar igual algo más que tú quieras agregarle de vegetación o si quieres cambiarle completamente el estilo y poner otra cosa aquí, pues lo puedes hacer. También me gustaría mencionarte que vamos a tener un piso de mármol en prácticamente toda la casa. Si lo pudieron notar, inclusive en las escaleras de acceso también tenemos este recubrimiento y pues eso le da esta continuidad hacia toda el área de la casa. Parte del recibidor también vamos a notar que tenemos estos fijos o estas ventanas fijas que a la vez de tener una buena entrada de luz, pues también nos regalan una vista bonita hacia el exterior que va a ser a la parte jardinera que vimos que está en la esquina de la casa. Por aquí vámonos a continuar de lleno por el área de sala y comedor corridos. Tenemos también unos escaloncitos de esta parte que nos ayudan también como que a dividir ese espacio de recibidor y de sala comedor, pero quiero también que notemos que la doble altura se mantiene en todo este espacio, de manera que la amplitud que nos da esto a la casa pues es bastante buena.
tenemos aquí, como les comentaba, el área de sala y comedor corridos y vamos a tener la vista prácticamente panorámica hacia el área de tu alberca y de tu terraza. Otro detalle importante también que me gustaría mencionarte es el tipo de zócalos que vamos a encontrar aquí en la casa. Como podemos observar, son unos zócalos remetidos que también le dan pues bastante elegancia a la casa y pues sabemos que se ve mucho más continuo la parte del piso hacia los muros. Por aquí me voy a ir hacia el área de la cocina, que si tú quieres también puedes entrar por acá, e inclusive se me ocurre que si quisieras cerrar por completo la cocina, pues tienes aquí adecuado como para que puedas poner alguna puerta corrediza, cerrar de este lado. Por aquí, por donde entramos primero, también se podría poner algún tipo de esas puertas de vaivén, entonces ya te queda privada la cocina, ¿no? Pero si a ti te gusta así, en este concepto, podríamos decir semiabierto, pues la verdad es que esta cocina está bastante bonita. Tiene una linda combinación de colores. Aquí me gustaría mencionarte que tenemos una isla central de muy buen tamaño. Tenemos cubiertas de granito en tonalidades claras en toda esta área de la cocina, tanto en la isla como en la parte de la meseta. Y también vamos a observar que es una cocina que prácticamente está muy equipada. Vamos a observar que tenemos toda el área de carpintería inferior y superior, pues ya hecha, ya lista. Igualmente el tipo de tonalidades que se usó en la cocina, pues a mi gusto la verdad es que siento que combina muy bien, la hace ver bastante moderna, bastante elegante. Tenemos aquí en el área de electrodomésticos que se te estaría entregando, pues tenemos una parrilla de 5 quemadores, tenemos una campana, que son de hecho estas en marca Mave, y también tenemos el horno convencional y el horno de microondas, que pues ya se te está incluyendo en el precio de la casa. Aquí de este lado pues vamos a encontrar que tenemos la tarja, tenemos una tarja doble. Aquí la ventanita me gusta bastante para que podamos chismear qué es lo que está pasando con el vecino. Y por acá pues tienes tu área de refrigerador. Igualmente me gustó que ya se entrega toda esta parte, porque a veces solo nos entregan las gavetas, y solo las de abajo o solo las de arriba, y pues como que se pierde esa continuidad, ¿no? Entonces aquí ya tienes toda esta parte incluida. Importante también que en temas de decoración pues ya tienes aquí esta iluminación o estas luminarias que también combinan muy bien con la cocina. Y por aquí tenemos otro espacio que de hecho aquí prácticamente ya se equipó, ya tienes igual carpintería por acá, tienes aquí esto a manera de repisas. Aquí puedes colocar tu televisor, por ejemplo, si quieres, y puedes armar aquí ahora sí que tu estación de café, si quieres poner algo como que tipo cava para el vinito o algo que tú quieras, pues realmente este espacio está más que bien para eso. Y por acá, por este lado, pues ya nos queda lo que es el área para colocar aquí tus periqueras y que puedas estar aquí desayunando, platicando. Y por aquí vamos a tener el acceso hacia el área de servicio. Esta parte me gustó porque me gusta que se tenga que esté integrada el área de lavado con la casa en sí, ¿no? Entonces aquí ya tienes la continuidad del techado. Aquí tienes lo que son las conexiones para tu lavadora. Puedes poner también, tienes espacio para tu secadora. Tenemos aquí el calentador de agua que ya está incluido. Y también de este lado quiero mencionarte que esta casa pues ya incluye lo que es un sistema de suavizador de agua, que eso pues sabemos que es muy importante aquí y que casi nadie la verdad es que lo incluye, pero bueno, ahora sí que, como dice George, punto para el constructor que le incluyó este equipamiento a la casa, porque de verdad que hace toda la diferencia. Y por aquí pues también vamos a tener una puerta de acceso hacia el pasillo de servicio, donde vamos a encontrar el cuarto de servicio que está independiente de esta área de lavado.
Y hablando del cuarto de servicio, algo que me gustó es que mantiene los mismos acabados de la casa. Tienes un buen espacio, tiene los mismos pisos de mármol y en el baño pues vamos a contar exactamente con los mismos acabados de los baños de las habitaciones. Y pues mira, disfruta junto conmigo el área social exterior, que la verdad está bastante bonita. Me gustaría detallarte más esta alberca, que es de unas dimensiones aproximadas de 6 por 3 metros. Tenemos acabado de chucum, tenemos en toda esta área o todo el borde de la alberca, pues continuamos con el mismo acabado de mármol, en este caso pues ya un mármol pues para exterior, digamos, o avejentado, ya no tan pulido. Y otro punto importante que me gustaría mencionarte es que esta alberca ya cuenta con sistema de filtrado, que luego ustedes nos piden muchísimo que ya tenga el mayor equipamiento posible. Entonces esta casa la verdad es que cumple con bastantes puntos de ello. Y pues bueno, como cerecita del pastel, pues tenemos la bonita cascada de este lado, que viste también la parte del muro, que es otro con un acabado crema maya. Por acá vamos a encontrar el área de la terraza. Tenemos una terraza techada. Aquí tienes un espacio que volvemos a observar la continuidad del piso de mármol en toda esta área. Tenemos esta conexión directa con tu área social interior y también tenemos un acceso hacia la recámara de planta baja que ahorita vamos a conocer. Y por aquí pues ya observamos el área de jardín, el área de pasto, que pues como podrás observar ya está instalado. Igual importante mencionarte que ya cuenta con el sistema de riego este jardincito. Podemos encontrar algunas plantitas por acá. Tenemos iluminación indirecta también de aquel lado. Y otro punto importante que me gustaría mencionarte es que pues aquí en la parte de atrás no vas a tener vecinos, porque pues por aquí tenemos una calle de la privada, una calle principal de la privada. Entonces la verdad es que también vas a tener vista verde gracias a la vegetación que hay en la misma privada. Ahora acompáñenme a conocer la primera de las habitaciones de la casa. Es una habitación secundaria donde vamos a tener un espacio aproximado de unos 4 por 4 metros. Como les mencionaba hace ratito cuando conocimos el área de la terraza, pues tenemos la parte del ventanal, acceso directo hacia la terraza. Tienes esta ventana también que junto con aquella de ahí tenemos la circulación de aire, y pues en esta habitación ya tienes igual el tema del closet instalado. Este es un closet integral de esta habitación. En las otras habitaciones ya vamos a ver otro diseño de closet, y pues por supuesto que esta recámara cuenta también con su baño propio. Conocer la planta alta, quiero mencionarte que de este lado vamos a tener un medio baño de visitas, igualmente de muy buen tamaño y con buena entrada de luz natural. Y por acá ya nos vamos a la planta alta. Quiero mencionarte el detalle de las escaleras, porque vamos a tener unas escaleras cubiertas en madera de salam, y pues el punto del barandal de vidrio templado que le regala mucha vista y mucha elegancia a toda esta área de la escalera. Ahora sí, en planta alta lo primero que nos vamos a encontrar es este espacio a manera de sala de TV, pero que también nos funciona como un área distribuidora. Y miren el espacio que hay aquí, realmente me parece un buen tamaño para una sala de TV. Además, mencionar que también ya tenemos este mueblecito ya integrado, que pues prácticamente es el que va a vestir tu televisor aquí de este lado. Y también importante que en esta área tenemos buena entrada de luz natural gracias a esos tragaluces. Tienes también pues lo que es la preparación para la instalación de tu aire acondicionado, y de este lado vamos a tener un closet de blancos, donde también vamos a tener un área donde vas a poder sacar agua. Si mal no estoy, creo que se llama séptico, donde ya puedes aquí sacar agua directamente para que te ayude con la limpieza de toda esta planta alta.
Vamos a conocer la segunda de las habitaciones, la segunda recámara secundaria, donde vamos a encontrar en tema de espacio igual aproximadamente unos 4 por 4 metros, sin considerar esta área, digamos, extra que tienes. Aquí pues igual puedes colocar algún escritorio o algo de decoración que tú prefieras. Y en esta habitación en especial me gustaría destacar la vista que tenemos. Mira qué bonita vista tienes hacia el área de pues uno de los accesos de la privada. Como te comentaba, aquí no tienes vecino en la parte de atrás, entonces bien puedes disfrutar esta área y más con esos arbolitos que justo están floreciendo. Y esta recámara cuenta con un closet vestidor y baño completo. Vamos a conocer la tercera habitación secundaria. Como te comentaba, el espacio o las dimensiones son prácticamente las mismas, aproximadamente unos 4 por 4 metros. Tenemos un espacio extra aquí para que coloques algo de lo que tú vayas a necesitar o la persona que esté en esta habitación vaya a necesitar. Y por aquí también alcanzamos una vista bonita hacia la parte de vegetación y de arbolitos que te comenté hace un momento. Ahora sí, vamos a conocer la recámara principal. Quiero igual mencionarte que todas las puertas que encontramos en la casa son de piso a techo, que le aporta también mucha elegancia y también amplitud. Y por acá pues ya quiero enseñarte el espacio de la recámara principal. Son aproximadamente unos 6.5 por 4.5 metros. Realmente tienes un buen espacio de habitación, tienes buena entrada de luz natural por aquí. Por aquel lado también nos van a poner una toma donde tienes la parte de como un tipo nicho para que tú puedas colocar allá decoración, un cuadro o lo que tú prefieras. Y pues esta recámara, digo, sin tema, cabe bien una recámara king size con burós y hasta una pequeña salita. Y por aquí vamos a conocer el área de baño y de closet de la habitación. Pues primero que nada vamos a notar que tenemos toda la continuidad en mármol en esta casa. Aquí se utilizó muchísimo mármol, inclusive en la parte de las cubiertas. Este es un mármol crema marfil que vamos a encontrar en las cubiertas de donde van los lavabos, que es la misma en todas las habitaciones. Igualmente tenemos la parte de la gaveta en la parte de bajo lavabo para que te pueda servir también para guardar algunas cosas. Y en este baño en particular pues se dejó este espacio que pues en dado caso te pudiera funcionar también como un área de vanity. Tienes un espejo completo que cubre toda esta parte, tienes también la parte de la lámpara, de la iluminación, tienes buena entrada de luz. Además de la luz artificial que tenemos aquí, pues también tenemos buena entrada de luz natural. En todos los closets de esta casa se cuidó esa parte y se colocaron tragaluces para que tengamos esa entrada de luz y del solecito que nos ayuda con el tema de la humedad aquí en Yucatán. Y por aquí tenemos el área de la regadera. Pues ya sabes que aquí nos encantó el mármol y todo se llenó de mármol de piso a techo. Tenemos también los nichos con este detalle y pues toda esta área de la regadera está cubierta o vamos a decir cerrada con este ventanal, con estas ventanas de vidrio templado, ¿no? Por aquí vamos a contar con otro espacio cubierto de este tipo de madera, que es la misma que ya vimos en las escaleras, que es la misma que está hecha con los closets, que es una madera de salam. Y por acá ya tenemos otro espacio. Volvemos a encontrar todo el recubrimiento de mármol. Tenemos un área aquí también que ahora sí que para echar a volar tu creatividad, aquí puedes poner, no sé, alguna maceta, algún elemento decorativo. Tienes muy buena entrada de luz aquí, prácticamente toda esta parte está, o sea, tiene un vidrio, tiene entrada de luz y en la mañana la verdad es que se ve bastante bien. Además tienes el detalle de estas lamparitas para la iluminación en la noche.
Y por acá nos vamos ahora sí de lleno hacia el área de closet. Vamos a notar que tenemos pues buen espacio de closet, de almacenamiento. Tenemos repisas, tenemos cajoneras, por acá inclusive tenemos zapateras de este tipo. Tienes área para largos, área para cortos. Realmente me parece un closet adecuado para el tamaño de casa del que estamos hablando. Y pues la muy importante entrada de luz natural que ya te había comentado. Gracias por habernos acompañado en este video recorrido. Te recuerdo que esta casa está disponible para entrega, lista para entrega inmediata en un precio de 9 millones de pesos. Recuerda, en la zona de Temozón Norte, con una ubicación privilegiada en una esquina. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a suscribirse a este canal, darle like a este video, compartirlo con aquella persona que crean que les puede gustar este tipo de propiedades. Y pues bueno, también los invito a seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es Fabiola Aque y recuerden que pueden contactarme en estos números para cualquier duda, cualquier información o si quieren venir a conocer esta propiedad. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!